Muy buenas noches. Que el Dios Altísimo les bendiga a cada uno de ustedes, señores ministros de la palabra, hermanos míos y damas y caballeros. Les saluda su hermano en Cristo, ministro de la palabra, Juan José Muro, desde la ciudad del Ecuador, desde la provincia de Tungurahua, que es la sierra del Ecuador, la ciudad de Ambato. Para nosotros es un honor muy grande el poder estar en este momento transmitiendo en vivo a través de la televisión online y al mismo tiempo el poder realizar con los hermanos de nuestro ministerio un culto sobre la situación en que estamos viviendo hoy en día en el mundo. Esta noche me encuentro en mi casa, en la intimidad de nuestro, juntamente con mi madre y también con mi esposa, al cual les damos un saludo caluroso a cada uno de ustedes. Queremos explicar lo que está pasando aquí en el Ecuador con esta crisis que está viviendo más de 100 naciones en el mundo. Pero antes quiero pedirle a cada uno de ustedes que tengan la gentileza de acompañarnos a orar a Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos para entrar en oración. Señor Dios Todopoderoso, usted es el eterno juez de toda la tierra. Usted, soberano Dios, juzgará a los vivos y a los muertos. Juzgará a los injustos en el tribunal del juicio del gran trono blanco. Y juzgará a los justos en el tribunal de Cristo. Usted es el Dios Espíritu, e infinito e inmutable. Usted es soberano. Y la Biblia me enseña 21 atributos o perfecciones que solamente le pertenecen a usted. Reconozco que usted es Dios, que usted es omnipotente, que usted es omnisciente, que usted es omnisapiente, que usted es omnipresente, que usted tiene el poder para detener el mundo. Reconozco, soberano Dios, que usted tiene el poder para arrebatar una iglesia de esta tierra. Soberano Dios, queremos acercarnos a usted a través de la segunda persona de su trina deidad, el Señor Jesucristo de Nazaret, el Maestro divino, el personaje divino que vino hace 2000 años a este mundo para predicar por casi 3 años y medio que Él era el Mesías y traer la palabra de arrepentimiento y el evangelio del reino. Dios Altísimo, gracias, porque usted nos permite
esta noche poder acercarnos a usted, ya que no podemos ir a la casa de oración, a la iglesia local. Podemos abrir, Padre, una administración con lo que está pasando espiritualmente y físicamente en el mundo entero, en los continentes de la tierra, en el Medio Oriente, en Europa, en el Asia, en la parte del África, en Centroamérica, en Sudamérica y en Norteamérica. Padre, realmente, Dios mío, nos damos cuenta lo débil que somos, lo frágiles que somos. Padre lindo, ver el mundo que no puede dar un paso más, ni los ricos, ni las potencias del mundo, como Norteamérica, como Rusia, como los orientales, siendo ellos la fábrica del mundo, viendo a los billonarios de la tierra que con su dinero no pueden parar una pandemia y verse tan débiles ante una situación que está escrita en la Biblia, en los libros escatológicos, como Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13, cuando usted pronosticó que antes que la iglesia cristiana sea arrebatada de esta tierra, tenían que venir los principios de dolores, tenían que venir señales en los cielos y en la tierra, de lo cual nos iba a acercar más a la doctrina escritural del arrebatamiento de la iglesia en la tierra. Soberano Dios, realmente estamos viviendo tiempos proféticamente, escrituralmente, dados en la expresión de que ahora naciones de la tierra nos encontramos en cuarentena, o también llamado toque de queda. Padre, soberano Dios, en el nombre del Señor Jesús, queremos unirnos a través de los satélites para pedirle, soberano Dios, que perdone nuestros pecados. Perdónenos, glorioso Dios, cada uno de nuestros pecados, porque reconocemos que como ministros de la palabra, que como iglesia cristiana, hemos pecado contra usted. Las naciones del mundo, con sus leyes abominables, delante de usted, hemos pecado contra usted. Los moradores de la tierra también han pecado contra usted. Soberano Dios,
perdone esta tierra, perdone este mundo, perdone las familias, perdone esta humanidad. Dios mío, soberano Dios, clamamos a su misericordia, rogamos a su bondad, le rogamos a su amor. Su palabra nos declara, porque de tal manera, Padre, has amado a este mundo, que has enviado a Jesucristo, su único Hijo, Jesucristo el Eterno, Dios hecho carne en la segunda persona de su divinidad, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amado Padre mío, amado Padre celestial, límpianos, Señor Jesús, límpienos, Cordero Santo de Dios, aquel en quien Juan el Bautista proclamaba en las aldeas de el Jordán: he aquí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios mío, Padre, perdónanos, perdónanos, Dios mío. No podemos ser ciegos al pecado de la iglesia cristiana contra usted, porque la iglesia cristiana ha dejado la Biblia olvidada en los púlpitos y han permitido mensajes humanos como psicología, positivismo. Han permitido a los falsos apóstoles y los falsos profetas. La iglesia, Señor, se ha modernizado, ha dejado la santidad por vivir una mezcla cristiana con el mundo. Tenemos que reconocer los tiempos. Al igual el mundo entero, que ha legalizado la ideología de género, que ha legalizado el homosexualismo, han legalizado el aborto, la eutanasia, el consumo de drogas. Dios mío, 50 naciones del mundo matan a los cristianos. Soberano Dios, este año 2020 hemos comenzado un año totalmente apocalíptico, donde desde enero recién han pasado 3 meses y el mundo ha entrado a una fuerte confusión mundial. Y nosotros nos preguntamos, ¿será arrebatada la iglesia de la tierra? ¿Será que el anticristo ya va a salir después del arrebatamiento para traer paz y seguridad a las naciones? Dios mío, al poder ver muchas
congregaciones y concilios ecuménicos destruidos, mezclados con la idolatría, con el fanatismo, envanecidos, Padre. Pastores, mi Dios, que se han hecho empresarios y que ahora tienen en su cuenta cientos de miles de dólares. Es una tristeza, Padre, lo que vemos en este mundo. Los jóvenes con arete, con una expresión física de afeminados. La tasa migratoria de nuestros amigos venezolanos, porque el señor Hugo Chávez públicamente maldijo su nación, que es Israel. Un hombre que practicaba la religión de la brujería, igual que el señor presidente de Venezuela, y millones de familias con hijos, con nietos, bebés recién nacidos y gente anciana tuvieron que salir de Venezuela, cruzar las fronteras para clamar ayuda para poder comer. Padre, los inmigrantes de Centroamérica saliendo con familias también para llegar a México, para ver si Norteamérica los puede recibir. Oh Dios mío, esa ciudad de Siria en el Medio Oriente quedó totalmente destruida por la guerra, muriendo miles de familias que muchos de ellos no tenían responsabilidad de la política de su ciudad. Padre, Alemania recibiendo a musulmanes y de un momento a otro caminando los árabes por Alemania vestidos de negro, con máscaras negras como terroristas. Oh Dios mío, Padre, perdona esta tierra, perdona este mundo, perdóname a mí, perdona a mi familia. Nos creemos mucho cuando no somos nada. Dios mío, rogamos a usted que extienda su misericordia para que esta tierra, para que los moradores de la tierra se arrepientan de su pecado. Padre, te amamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Señores ministros de la palabra, gracias por estar conectados. Quiero saludar al hermano Félix Maldonado, la hermana Caterine Moposita, el hermano Fernando, el hermano Arturo Saavedra, al hermano David Wilson, a la hermana Rosario Muro,
Y también a todas las personas que nos van a escuchar en directo y también en diferido. Es un honor muy grande el poder estar aquí conectados para poder llegar a conversar un poco conforme a la escritura bíblica de lo que está pasando hoy en día en el mundo. Quien les saluda es un humilde servidor. La palabra servidor, siervo, viene del griego doulos en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Y de ahí se deriva la palabra douleo, que significa ser esclavo. Realmente un ministro de la palabra es un servidor, es un hombre dependiente a Dios a través del Señor Jesucristo. Y para nosotros es un honor muy grande. Quiero decirles algo, damas y caballeros. Hoy en día existen diferentes opiniones de lo que está pasando en el mundo. Por ejemplo, algunos ministradores de la palabra dicen que lo que estamos viviendo no tiene que ver con la doctrina anunciada por el apóstol Pablo sobre la doctrina del arrebatamiento. Otros dicen que lo que está pasando es una conspiración, escúcheme bien, una conspiración Illuminati. Existe una diversidad de comentarios, tanto en el mundo, mira qué importante, cristiano, como también en el mundo secular. Quiero hacerles recuerdo de algo. Existieron 4 imperios en el mundo. El imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio Grecia y el imperio romano. Y los 4 imperios cayeron en la historia porque ellos tuvieron algo en común. Los 4 imperios cayeron por el carácter inmoral de los cuales ellos llegaban a gobernar su imperio. Hoy en día vemos que las grandes naciones del mundo, comencemos con la historia de Norteamérica. Recordemos que antes de que el señor John Donald Trump sea el presidente de los Estados Unidos de América, fue el expresidente, el señor Obama, el cual el reino de las tinieblas lo utilizó fuertemente para proclamar legalmente las leyes homosexuales. Y déjeme decirle algo, que el señor Barack Obama influenció mucho sobre países muy pequeños que dependían de Norteamérica de muchas maneras para obligar a naciones pequeñas para que legalicen el homosexualismo. Muchas naciones aprobando que Estados Unidos, en el gobierno del señor Barack Obama,
aprobó la ley del LGTB, las naciones también, por el carácter inmoral que tenían, también lo llegaron a aprobar. Por lo tanto, cuando una nación aprueba el matrimonio homosexual de hombre con hombre, inmediatamente está cruzando, ha transgredido la ley de Dios. Igual lo hizo Sodoma y Gomorra. Pero no solamente se quedó ahí esta ley, sino que muchas naciones empezaron a legalizar la ideología de género, a tal punto que capacitaron al Ministerio de Educación del Perú y de nuestra nación ecuatoriana para poder influenciar sobre la mente de los niños, para poder educarlos con un carácter homosexual. La legalización del aborto empezó a crecer cada vez más en las naciones. Se empezaron a aprobar en muchas naciones el consumo del cannabis y de la cocaína como si fuera parte de algo normal en el tiempo en que vivimos. Hoy en día me encuentro en la intimidad de mi casa haciendo los cultos porque nuestra nación ecuatoriana el día de mañana entra en un gran porcentaje que nos impiden ahora salir de nuestras casas. Y muchos pueden creer que esto puede venir de parte de Satanás. Pero ¿por qué no ponemos la parte de la Biblia que son síntomas de dolores de la 70ª semana que está escrita en la profecía de Daniel? ¿Podría ser entonces que el Señor Jesucristo arrebatara a su iglesia en la tierra? Y no es que el diablo ha cerrado las iglesias. Satanás no tiene poder contra la iglesia cristiana. Satanás no tiene poder contra un cristiano. Si el Señor Jesucristo arrebatara a su iglesia esta noche o mañana o en estos días, ¿cuántos años nosotros como predicadores hemos predicado el arrebatamiento? ¿Cuántos años nosotros como predicadores hemos proclamado al mundo entero que la venida del Señor Jesucristo estaba pronto de venir? ¿Y por qué ahora no podemos creer cuando está escrito en la Biblia: he aquí yo vengo pronto? Y la profecía de las pestes, de las plagas extendidas hoy en día en el mundo, llamada pandemia, en el caso del coronavirus, es una señal escrita en la Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13 nos habla claramente de que antes que el Señor Jesucristo arrebatara su iglesia, teníamos que vivir lo que pasamos. La iglesia no puede ser incrédula. El Instituto Meteorológico en Norteamérica dice que en los últimos 100 años de la historia, los terremotos han sido consecutivos.
Y lo vivimos. ¿Qué pasó en los tsunamis de Centroamérica? ¿Qué pasó con tanto desastre que ha vivido Chile? La gente no se imaginaba. Y ahora usted tampoco se imagina que está viviendo un toque de queda por una crisis sanitaria derogada ahora como ley por una peste al cual la Biblia habla antes del arrebatamiento, hoy en día llamada una pandemia. ¿Qué cosa es una pandemia? Una pandemia es cuando existe en una nación una peste, una plaga, y se expande hacia una cantidad de naciones. Pues déjeme decirle que los noticieros están hoy en día, la mayoría, dominados por Satanás. Satanás tiene dos hijos predilectos. La bestia del anticristo, que maneja todo el sistema de comunicaciones, toda la política del mundo y todos los institutos militares son manejados por Satanás. Y el segundo hijo predilecto es la bestia del falso profeta. Estamos hablando de la religión, de las sectas y de la apostasía. Dos bestias que manejan este mundo. Pero lo manejan porque está escrito en la Biblia. No porque Dios no tenga el poder, sino que Dios tiene tiempos. Sabemos que después que la iglesia sea arrebatada, vendrán 7 años de tribulación. Y después de los 7 años de tribulación, vendrá Armagedón. Y después de Armagedón, se implantará el reino milenial por 1000 años en la tierra, donde Satanás, donde la bestia del anticristo, donde la bestia del falso profeta, donde sus principados y sus demonios serán atados por 1000 años. Lo que estamos viviendo, es lo que hemos predicado siempre. La verdadera iglesia cristiana hemos predicado que el Señor Jesucristo viene por una iglesia y que la humanidad tiene que arrepentirse de sus pecados. ¿Por qué ahora a la iglesia cristiana les asombra esto? Hay algunos predicadores que dicen por ahí, como el doctor Armando Alducín, que por qué hay tanto pánico, que las pandemias anteriores como el SARS han sido peores. Déjeme decirle algo. Yo respeto lo que usted piensa, pero déjenme algo, predicadores que tienen esta línea de pensamiento. Han habido pandemias que han causado miles de muertes, pero en la historia nunca ha existido una pandemia que esté llevando a cuarentena a muchas naciones de la tierra, implantando el toque de queda. Primeramente, cada 2000 años en la tierra, escúcheme bien, desde la creación del hombre, han pasado cosas
impactantes. Los primeros 2000 años vino el diluvio de la tierra. Después de esos 2000 años vino el Señor Jesucristo a la tierra, Dios hecho carne. Han pasado ya 2000 años y hemos visto las señales que son para Israel, lo que es el reloj profético para la iglesia cristiana. Usted, si es cristiano, usted no puede ser ciego a lo que vivimos. Usted puede pensar y creer muchas cosas, pero si usted cree lo que está fuera de la Biblia, no es verdad. Porque la Biblia no es democrática. La Biblia no se somete a la ley de la física de la entropía. La Biblia es el libro hiperdimensional. La Biblia es el libro que sale de las 4 dimensiones de la tierra. Y déjeme decirle a aquellos que creen que lo que pasa está causando pánico. Cuando pasa algo, causa respeto, causa prudencia, causa responsabilidad. Y a un cristiano, al mirar esto, debe de causarle arrepentimiento, debe de causarle el poder mirarse una radiografía en su interior y darse cuenta de los pecados que tenemos delante de Dios. Cuando vemos esto, ¿qué debe de suceder? Juntar a la familia para que toda la familia en su casa, aquella familia que no congrega a la iglesia, tenga tiempo de arrepentirse en su casa. Yo estoy en mi casa porque no puedo ir al templo. Estoy con mi esposa y mi madre. Y hace 2 días nos hemos pedido perdón entre nosotros de nuestras ofensas, porque el estar en nuestra casa de una manera sin poder salir me hace acercarme a mi esposa, acercarme a mis hijas, acercarme a los que viven conmigo para perdonarnos, para como familia arrepentirnos delante de Dios. Si el Señor Jesucristo viene, como dice la Biblia, en este tiempo, entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos en la familia y poder irnos con el Señor en el arrebatamiento. Algunos predican que el diablo ha cerrado la iglesia. Por favor, el diablo no ha cerrado la iglesia. Usted no sabe que Satanás no tiene poder sobre la iglesia cristiana. La iglesia cristiana está cubierta con la sangre del Cordero. Ni un demonio puede tocar la iglesia cristiana. Puede tocar a los que no son cristianos y encubiertamente van a una iglesia, pero no a los verdaderos cristianos. Uno de los problemas que muchos predicadores ahora hablan así es porque buscan fama, busca que le pongan like. Se han vuelto famosos en el mundo, parecen artistas, hablan muy bien. Pero déjame decirle que la fama de estos predicadores conocidos en el mundo cristiano, tanta fama les ha hecho daño en su mente y en su corazón. La tierra tiene verdaderos ministros, gente envejecida, con canas, ojerosos, que amamos a Dios, que amamos al Señor Jesucristo,
que le lloramos a Dios mañana, tarde y noche. No dormimos. Cuando yo veo lo que está pasando en el mundo, lloro. Lloro. ¿Sabe por qué lloro? Porque si el Señor Jesucristo viniera, los pastores famosos llenándose de ofrendas de $1,000, $1,500, $2,000, cuando se van a predicar, los pastores famosos buscando que YouTube les pague cuando usted tiene 1,000,000 de vistas, cuando la verdadera iglesia cristiana está sufriendo para comer día a día. ¿Quiere que le diga algo? Aquí en Ambato, los grandes concilios han apostatado en la fe. Sí, los grandes concilios, esos que usted y yo conocemos de renombre, tienen tantos miembros que usted va a las cuentas de los pastores y no tienen $10,000 de ahorros, tienen $500,000, $300,000. ¿Por qué? Porque se envanecieron. Y otros concilios trajeron apóstoles, trajeron profetas y quebrantaron la ley de Dios. Dígame usted si la iglesia no merece un juicio de Dios para ver quiénes son verdaderos. Los verdaderos estarán en su casa, en ayuno, en oración, en clamor, y la provisión de Dios llegará a esos hogares. No importa, señor pastor, que usted no tenga para comer mañana. Si usted es un verdadero hombre de Dios, Dios le va a proveer como le ha hecho hasta el día de hoy. Usted no necesita una iglesia grande. Usted necesita entregarle al Señor Jesús a ese pueblo en santidad y en obediencia. Pero los señores ministros se deprimen porque Satanás, que utiliza las redes sociales, teniendo a tantos falsos predicadores, falsos mesiánicos, se ha envanecido la iglesia cristiana. Son pocos los pastores que quedan en la tierra, humildes y sencillos, con esposas humildes y sencillas, mujeres trabajadoras en la casa. Y este mundo abominable que ha pecado delante de Dios, este mundo cochino que ha legalizado el aborto, que ha legalizado la eutanasia, la ideología de género, merece los juicios de Dios. Porque Dios odia al que lo odia. Claro que Dios ama al pecador y aborrece la actitud del pecado. Pero la Biblia también dice que Dios odia al que lo odia. La Biblia dice que Dios honra al que lo honra. La Biblia dice que Dios ama al que lo ama. La Biblia dice que el que lo busca, lo hallará. La religión, la idolatría, la fornicación del impío contra Dios, el adulterio de la iglesia cristiana como el pueblo judío del Antiguo Testamento, ha llegado al límite delante de Dios. Esto no es vanidad. Esto es una realidad. Y si el Señor Jesucristo no arrebata su iglesia y salimos por misericordia de esta pandemia, déjeme decirles algo. Será lo único que la iglesia viva. Y la iglesia debe de arrepentirse por adulterar la Biblia, por permitir
a los falsos profetas. Toda la línea del señor Guillermo Maldonado, toda la línea del señor Cash Luna, toda la línea de la señora Ana Méndez, toda la línea del señor Ricardo Rodríguez están aquí en el Ecuador, en todo Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, y aún los europeos los han recibido. ¡Qué asco! Que después muchos hombres humildes de haber hablado la verdad se hayan vendido por un poco de dinero, por creer a hombres y ya no creerle a Dios. El hombre merece el infierno. El hombre merece no solamente la pandemia, solamente el corderito es digno de abrir los 7 sellos y enjuiciar estas naciones del mundo. Señor presidente de la República, señor Lenin Moreno, usted que me ve por la televisión a través de la nación ecuatoriana, señor vicepresidente de la nación ecuatoriana, señor alcalde de la ciudad de Ambato, que me ve a través de la televisión ecuatoriana, la nación ecuatoriana no tiene el poder para encontrar la vacuna contra la pandemia del coronavirus. Ustedes, señores autoridades, con el respeto que usted se merece, usted ha traspasado la ley de Dios. Ustedes, señores presidentes del Ecuador, del Perú y de muchas naciones del mundo, pecaron contra Dios. Ustedes legalizaron el homosexualismo. Ustedes legalizaron la ideología de género. Ustedes legalizaron el aborto, el consumo de la droga. Ustedes pecaron contra un Dios santo y verdadero, y lo hicieron desde hace muchos años atrás. Y los predicadores del Evangelio del Señor Jesucristo les hablamos muchas veces a ustedes que no legalicen estas leyes, del cual son abominables delante de Dios. Y mientras que nuestra nación, la nación ecuatoriana y las naciones de la tierra no se arrepientan delante de Dios, Dios no derramará su misericordia en la tierra. Dios anhela ayudar a la humanidad, pero la humanidad prefiere el adulterio, la fornicación, la brujería, la idolatría. La humanidad prefiere el homosexualismo y una serie de pecados. Cuando el Señor Jesucristo vino hace 2000 años a esta tierra, Él vino a predicar la única doctrina que puede salvar a un hombre. Se llama el arrepentimiento. El arrepentimiento es reconocer que nosotros somos pecadores delante de un Dios vivo y verdadero, que el día de mañana, señor presidente Lenin Moreno, le vamos a entregar cuentas a Dios. Usted le va a entregar las cuentas de una nación al cual Dios ha permitido que usted sea el señor presidente. Igual es en todas las naciones de la tierra. ¿Quiere que le diga algo? El señor presidente norteamericano, el señor John Donald Trump y el señor vicepresidente, señor Lenin Moreno, el señor Mike Pence,
cristiano él, escúcheme bien, ellos combatieron la ley del homosexualismo dada desde leyes anteriores por el señor Barack Obama. El señor Barack Obama, déjeme decirles, señores pastores que me ven en el Ecuador a través de la televisión ecuatoriana, es norteamericano, pero era musulmán de corazón. El señor Barack Obama estuvo 7 años en una mezquita en Indonesia. Es por eso que el reino de la oscuridad, a través de él, levantó fuertemente en Norteamérica lo que es el LGTB, hasta que el señor John Donald Trump, por voluntad de Dios, ingresó lleno de errores, pero atrás de él hay un vicepresidente que ora a Dios. Y quiere que le diga algo, la oración, el clamor, entró nuevamente a Norteamérica. Quiere que le diga algo, recientemente Norteamérica proclamó un día de oración por lo que está viviendo la tierra. ¿Y el Ecuador qué está haciendo? ¿Qué está haciendo las naciones? Cuando el eterno Dios en el Antiguo Testamento envió a un verdadero profeta a la tierra de Ninive, a la nación de Ninive, a la ciudad de Ninive, llamado Jonás, Dios a través de hombre le dio que iba a destruir Ninive. Y el Señor, gobernante de Ninive, con toda la cúpula de su política, escúcheme bien, ordenó oración y ayuno, y aún los animales dejaron de comer. Y Dios se arrepintió de hacer justicia sobre esa nación. Por favor, los 4 imperios del mundo, el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio greco, el imperio de Grecia y el imperio romano, grandes potencias dentro de la historia, señores políticos, cayeron por la inmoralidad espiritual y física del gobierno. Les suplico, señores políticos, les ruego en el amor del Señor Jesús, arrepiéntanse de sus pecados para ver si Dios tiene misericordia del mundo. Señores pastores que han permitido apostasía en sus iglesias, falsos apóstoles, falsos profetas, arrepiéntanse para ver si Dios tiene misericordia. Pero si usted es de la verdadera iglesia cristiana, si usted es Cristo, si usted es verdadero y el arrebatamiento viene, gócese, gócese, alégrese, porque viene las bodas del Cordero. Tengo años predicando que el Señor Jesucristo viene, y lo que yo veo en el mundo no es un pánico. Lo que yo veo en el mundo está escrito en la Biblia, y le doy gracias a Dios que hoy día tengo a mi hermosa esposa, tengo a mi familia, tengo a mi madre cerca. Todos nos hemos arrepentido delante de Dios. Y si este Señor, mire, si el Señor Jesucristo viene, pues nos vamos con Él. No tenemos temor. Al contrario, el apóstol Pablo decía, para mí, en el morir hay ganancia. Para mí el morir es vivir. Una pandemia,
un infarto, un derrame. Para un verdadero cristiano es gloria, es bendición. No tenemos que estar débiles, no tenemos que asustarnos. Al contrario, levantar las manos al cielo y decir: he aquí, Señor Jesús, he aquí, ven por tu iglesia, ven por tu iglesia, y esperar ese avivamiento. ¿De qué? De ser glorificados en cuerpo de gloria. Pero déjeme decirles algo. A mí me causa mucha tristeza que nuestra familia, a pesar de lo que vivimos, aquella familia impía, aquellos tíos, tías, sobrinos, sobrinas, amigos, todavía se burlen de Dios. No nos debe de causar alegría, sino tristeza, porque a pesar de lo que viven, siguen rechazando a un Dios vivo y verdadero, a un Dios que no se basa en los principios de la religión, sino a un Dios que se basa en los principios de la Biblia, a un Dios que podemos acercarnos a Él a través del Señor Jesucristo, su Hijo amado. Por eso Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Señor ministro de la palabra, hermano mío que me ve en Latinoamérica, Norteamérica y Europa, preciosos hermanos humildes y sencillos, que le lloramos a Dios a tiempo y fuera de tiempo, para que Dios nos ayude en este mundo que para nosotros somos peregrinos. Consuélese como la mujer cuando da luz. Cuando una mujer da luz, los dolores de parto terminaron y se convierte ese dolor en gozo. Pronto la iglesia cristiana será arrebatada. Y si no se arrebata en este tiempo, y Dios en su misericordia extiende para que la ciencia, escúcheme bien, descubra la vacuna de la pandemia del coronavirus, será la última parte de la línea de la iglesia cristiana en la tierra. Y yo le recomiendo, si usted congrega una iglesia donde traen falsos apóstoles, falsos profetas, salga de ahí. No busque el nombre del concilio. Busque a un pastor que predique la Biblia. Busque a aquellos predicadores que hablen de la gracia salvífica. Hablen el evangelio de perdón de pecados. Hablen de la santidad, del arrepentimiento. No aquellos predicadores que hablan de la vanidad, del orgullo, o aquellos que enseñan el éxito, o a decretar, o a declarar. Esa gente le pertenece a la bestia del falso profeta. Si usted es un verdadero cristiano, usted entenderá lo que yo digo, porque los entendidos, dice la Biblia, entenderán, y los que entiendan brillarán, porque entienden la Biblia. Señor pastor, señor hermano que me ve en el mundo entero por la televisión ecuatoriana, estamos desde mañana en Ecuador 60 días viviendo dentro de las casas. En Italia, en España, yo he hablado y tengo en mi WhatsApp, tengo un grupo mundial donde con humildad te enseño el análisis escatológico y me pasan los videos en vivo con ellos ahí de lo que está pasando.
Las páginas de los noticieros en las redes sociales mayormente son falsas de lo que hablan. Son páginas comprometidas de una u otra manera con el gobierno, gobiernos que son manejados por la bestia del anticristo. Recordemos que Europa está pidiendo la unidad europea para formar un ejército en conjunto, en global. ¿Por qué? Porque solamente una nación no podría pelear contra la nación de Rusia. Y el señor Macron, el señor presidente Emmanuel Macron de Francia, quiere unir las naciones para formar un ejército europeo. ¿Y qué está pasando con el nuevo orden mundial? ¿Qué está pasando que ahora los anglicanos, aquí en Ambato, acá en la provincia de Tungurahua, predican en iglesias que se dicen evangélicas? Con sotana están subiendo acá. Es triste, es doloroso lo que estamos viviendo. Son tiempos donde debemos entrar en ayuno y en oración intensa delante de Dios. El Señor viene. Cristo viene. Maranata, hermano. Si no viene hoy, si no viene en un mes, si no viene en un año, demuestra que estamos en la recta final, peleando, escúcheme bien, la última guerra espiritual para el arrebatamiento. Por favor, amado ministro, se lo ruego, como un humilde sacerdote y ministro, no se debilite. Su esposa la necesita, sus hijos lo necesitan, sus nietos lo necesitan. Y la única manera es orando, clamando y ayunando. Señores políticos, en el amor de la Biblia, en el amor del Señor Jesús, les pido que nos abran las puertas del municipio y del Palacio de Gobierno en Quito para ir con ustedes a doblar rodillas y a pedirle a Dios misericordia por las naciones del mundo. Y así veremos si el Dios vivo y verdadero responde nuestro clamor y Dios tiene misericordia de la humanidad. No se trata de una pandemia, no se trata del gobierno del señor Maduro, no se trata de lo que está pasando en el Medio Oriente con el petróleo, no se trata de la conspiración Illuminati, se trata que el Señor Jesucristo viene a esta tierra y que todos debemos de arrepentirnos. Y aquellos que lo hagamos genuinamente, nos iremos con él. La bestia del anticristo ha trabajado duramente hace muchos años para implantar su marca del 666, el número del hombre. Hoy en día vemos como muchos lugares ya usan el chip y vemos cómo grandes tecnologías ahora uno entra y saca el producto sin necesidad ni de escanearlo, solamente con una aplicación en el celular ahora se hace. Amados hermanos, damas y caballeros, si usted es mi familia y me está escuchando en Norteamérica, me está escuchando en el Ecuador, en el Perú,
y usted está en su casa por algún toque de queda, deje de rechazar a Dios, deje de rechazar al Señor Jesucristo, y le llamo en el amor de Dios al arrepentimiento. Arrepiéntase, tío, arrepiéntase, hermano. El dinero de ustedes perecerá con ustedes. Su dinero no sanará la pandemia. Su dinero no sanará a su hija ni a su hijo. Su dinero no cambiará el homosexualismo de tu hijo. Tu dinero no te sacará del consumo de las drogas ni de tu adulterio. Solamente hay alguien que puede salvarte y liberarte. Tío, hermano, tía, primo, hermano. Su nombre es Jesucristo, el Señor, el Kyrios, el Adonai del Antiguo Testamento. Déjame decirte, Él murió por ti. Él murió por ti. Y quiero dejarte claro, si el Señor Jesucristo arrebatara su iglesia esta noche y no ves a un grupo de seres humanos en la tierra, querida familia, no es que los extraterrestres se los llevaron, no es que los marcianos se los llevaron, como Satanás a través de Hollywood quiere hacer creer con esas películas que se llevaron a muchos seres humanos para que vuelvan a regresar con más inteligencia. No, el apóstol Pablo, inspirado por la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, el apóstol Pablo recibió la doctrina del arrebatamiento, escrita en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo del 13 al 18. Y él creía que en el tiempo de Pablo, el Señor Jesucristo iba a arrebatar su iglesia. Déjeme decirle, querida familia, déjeme decirle, tío, tía, con todo respeto, salga de la religión, salga de su vanidad, salga de su deseo de tener dinero y doble rodillas y reconozca que usted es débil delante de Dios, que usted es pecador delante de Dios. Y de repente, así como ese ladrón que estuvo cerca a la cruz del Señor Jesús, usted también pueda recibir la salvación. No es un juego lo que vivimos, ni tampoco es un pánico. Se llama responsabilidad, se llama prudencia, se llama respeto. Respeto a Dios, prudencia de nuestras malas acciones y decisiones. Seamos responsables, porque no vaya a ser que sea muy tarde. Pero si una iglesia se va en este mundo, no crea que hemos desaparecido por los marcianos, sino que el Señor Jesucristo dijo que todos aquellos que se arrepintieran serán hechos hijos de Dios. Que todos aquellos que nacieran de nuevo, no en una religión, sino en el Espíritu y por la palabra, serán hechos hijos de Dios. Dios dijo que todo aquel que sea trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz de Jesús el ungido, será hecho hijo de Dios. Todos los seres humanos no convertidos al cristianismo son hermosas criaturas de Dios, pero no son hijos de Dios. Hay que arrepentirse y recibir al Señor Jesús en su corazón. Yo le quiero decir algo. Damas y caballeros que no son cristianos y que me ven por la televisión del Ecuador y del mundo entero,
a través del online. Si usted cree que usted puede soportar una cuarentena o un toque de queda porque tiene dinero en el banco o porque tiene mucha comida para resistir 3 meses, seguramente usted lo va a resistir. Pero usted no puede resistir esto permanentemente, porque los juicios de Dios en la tribulación sobre la tierra, sobre las naciones y los moradores, no es nada de lo que el mundo ha vivido y está viviendo el día de hoy. El caos mundial, la desesperación espiritual, emocional y aún física, porque muchos querrán matarse y no podrán. Déjeme decirle, si la iglesia cristiana sale de esta tierra, usted que no es cristiano, con todo respeto, yo no estoy para ofenderle. Usted puede ser un amigo católico, usted puede ser un amigo de los testigos de los sábados, o mormón, hinduista, budista. Con todo respeto quiero decirle, el Dios invisible, el que creó el aire invisible para creer en él, el Dios invisible que creó la naturaleza para que creamos en él, el Dios invisible que clavó su existencia en el corazón. Por eso, aún los mal llamados ateos, unos segundos antes de morir, muchos de ellos dicen, Dios mío, ayúdame. Porque hay grabado en la eternidad del hombre la existencia de Dios. Algún día se enfrentará a ese Dios que le regaló la vida. No es el dinero, no son las casas ni los carros. Es Dios, es soberano, es inmutable, es infinito, es espíritu, no lo puedes tocar, no es tangible. No es una fe intelectual, déjeme decirle, es una fe que nace en tu corazón. Esta noche usted puede arrepentirse. Usted que me escucha por la televisión, usted que me escucha por la radio, esta noche usted puede entregar su corazón al Señor Jesucristo y recibirlo como su Señor, Salvador y Dios. Y así usted muera hoy, mañana o pasado. El regalo más grande que Dios le da a usted es la vida eterna. La Biblia nos muestra su soberanía. La Biblia nos muestra la existencia de Dios. Señor ateo, señor agnóstico, señor escéptico, señores académicos, señores presidentes, ¿acaso hay un poder humano para que pueda resolver el problema ahorita de la pandemia? Norteamérica ha sacado 50 millones de dólares. Pero si la misericordia de Dios no es derramada en la humanidad, esos 50 millones de dólares no pueden servir para algo. Los aeropuertos cerrados, las fronteras cerradas, 60 días en cuarentena en el Ecuador. El ejército y la policía ha salido en España, en Italia, en China, en Irán, en Irak. Mañana de repente salga ya en el Ecuador. Solamente se podrá transitar en emergencia. La nación del Perú. Tenemos que arrepentirnos. Tenemos que buscar a Dios. Regresemos a la Biblia. Regresemos a los principios y a los valores cristianos. El ser cristiano no significa estar encerrados en una religión. El ser cristiano, con todo respeto, no es golpearse el pecho. El ser cristiano es conocer la Biblia
y aplicar la Biblia en tu vida. Amigo católico, no es un monumento, no es un crucifijo, sino es el Señor Jesucristo que derramó su sangre por usted y por mí. ¿Qué pasaría si el arrebatamiento viniera y usted no se fuera y usted cree que esa religión es la verdadera? ¿Acaso la religión del Vaticano no ordenó a la Santa Inquisición que persiguiera a los cristianos? ¿Acaso no fue el Vaticano que quería que Mahoma perteneciera a la religión católica? ¿Acaso no fue el Vaticano que aprendió de los árabes el rezo del rosario? ¿Acaso no fue el Vaticano que se puso nombres soberanos que solamente le pertenecen a Dios en la tercera persona de su divinidad como vicario de Cristo? ¿Acaso no fue el Vaticano que tiene las tasas más grandes de la pedofilia, de ser pedrastas? ¿Acaso el apóstol Pedro no tenía suegra, no era casado con hijos? Por favor, no estamos en contra del ser humano, estamos en contra de la hipocresía de lo que vive el mundo. Usted va a brujos acá en Ambato, en la Sierra del Ecuador, y los brujos son católicos. Los que han legalizado la ideología de género son de la religión católica, mientras que la Biblia abomina esto. ¿Qué clase de moral tenemos? Dígamelo usted. ¿Creemos que conocemos a Dios? Usted, señor pastor, cree que porque predica en un púlpito y después usted se acerca a organizaciones religiosas ecuménicas, ¿usted es pastor? ¿Usted, señor apóstol o señor profeta, usted dice que el Espíritu de Dios habla por su boca? Dios no habla por su boca. Quien habla es usted. Quien habla son demonios. Primera de Timoteo 4:1 hacia adelante. Dios habla por la Biblia. El canon de las Santas Escrituras está cerrada. Yo no tengo algo contra usted, señor apóstol. ¿Cómo anhelaría que se arrepienta de su maldad para que usted se vaya con el Señor Jesús? Pero su vanidad, su orgullo, su envanecimiento, sus falsos pactos, el obligar a la iglesia que pacte para recibir milagros, la falsa teología de la prosperidad, la falsa teología hinduista de los decretos y la declaración. ¿Por qué no se arrepiente si no tiene sustento bíblico de lo que hace? Usted puede tener grandes iglesias, pero el Señor Jesús no está ahí. Él murió por usted, señor apóstata. ¿Qué vale más? ¿Su vanagloria? ¿Qué cosa hizo el señor Guillermo Maldonado? Salió por la televisión a decir: reprendo a todos los demonios del coronavirus y decreto sanidad masiva a todos los enfermos del coronavirus. ¿Acaso el coronavirus son demonios? El coronavirus es un gen mutante producido por los orientales que les gusta comer la culebra, producido por un murciélago y una serpiente, al igual que el HIV. Es una maldición que el hombre merece por su pecado. ¿Cuánto durará? Yo no lo sé. Si usted quiere ponerle fecha, ya es cosa de usted. Pero yo prefiero que el Señor se lleve a su pueblo, que lleve a su iglesia, porque hay un verdadero pueblo en la tierra que está sufriendo.
hace muchos años, hay una verdadera iglesia que derrama lágrimas en oración y ayuno y que no se ha vendido a la apostasía, que no se ha vendido a organizaciones que dicen de pastores en ciudades. Hay verdaderos hombres de Dios que aún viven por fe y que Dios los mantiene, los sustenta. ¿Sabe qué hace Dios con esos hombres? Les trae las ofrendas del arroz, de la papa, del frijol. Tienen pequeñas ofrendas para pagar su arriendo. Esos son los hombres de Dios. Los que no tienen sueldo, los que no son asalariados, los que dan su vida por una oveja. Aquí está mi esposa, testigo de mí, de la clase de hombre que llora a Dios y cómo me he envejecido porque le lloro día y noche. Acá está mi madre, que en la vejez Dios la ha salvado y tiene el honor ahora de conocer al Señor Jesucristo, aquel que murió por su pecado y le dio vida en la eternidad. Le dio riquezas espirituales y no físicas. Y ahora ella sabe en la casa de su hijo llorarle a Dios para vivir por fe. Yo quiero ser testigo delante de ellas. Si yo tengo un sueldo, ¿tengo un sueldo? No. ¿Mi esposa tiene un sueldo? No. Y seguimos viviendo. Esos son los verdaderos ministros, los que no son asalariados, los que no necesitan engañar a una iglesia para tener un sueldo. Y aquella iglesia, la remanente, aquellos pastores, y la iglesia dice, ven, Señor Jesús. Quiero orar con usted, si usted me lo permite. Hemos salido a través de la televisión del Ecuador. Hemos salido a través de la televisión online, desde nuestra casa, desde nuestra intimidad. Y déjeme decirles algo, para mí ha sido un honor el poder participar. Señor Lenín Moreno, señor doctor Altamirano, quien le habla es un humilde servidor. Anhelo ir a su despacho y doblar rodillas con usted y orar a Dios por usted. Anhelo ir a orar por su familia. Anhelo ir a presentarle el evangelio de salvación para que nuestra nación nos arrepintamos delante de un Dios vivo y verdadero. Yo le agradezco a todos mis hermanos pastores, evangelistas y maestros, a toda la verdadera iglesia en la tierra, a mi hermano que me escucha acá en Ambato, a todos los que pertenecen dentro del Ministerio de Restauración Doctrinal de las Naciones, a nuestros hermanos del grupo de análisis escatológico a través del WhatsApp, a todos los que nos han escuchado, gracias, gracias realmente. Ya no nos podemos ver en la iglesia, ya no podemos ir al culto mañana. Los voy a extrañar el verle su cara. ¿Se acuerdan cómo hacíamos antes? Nos abrazábamos en el amor del Señor Jesús. Hace 2 días nos despedimos así. Dios te bendiga, querida hija. Hoy en día nos despedimos por las redes sociales, pero mañana seguro nos veremos en el aire como las águilas y entraremos al tribunal de Cristo y de ahí a las bodas del Cordero y estaremos, querida hermana, querido hermano, con el marido por excelencia. Y si el Señor no viene todavía, después de este tiempo de restauración, porque no es un tiempo de pánico para mí, es un tiempo de restauración familiar, de arrepentimiento familiar, de unidad familiar.
Es un tiempo de consagración. Es un tiempo que esos que salían a tomar, a beber, puedan arrepentirse en sus casas. Dios da la oportunidad a todos a que se arrepientan. Les agradezco a cada uno de ustedes y me despido. Juan José Muro, apologista bíblico, desde el Ecuador, la ciudad de Ambato. Que el Dios vivo y verdadero les bendiga y les dé entendimiento.